Así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno, Dios mío, porque tú nos has permitido estar aquí. Te pedimos, Señor, que abras, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que abras nuestro entendimiento, que pongas un corazón receptivo a tu palabra, bendito Padre. También te pido que seas tú, Señor, escudriñando cada palabra que sale de mi boca, Dios mío. Sé, Señor, dándome sabiduría, bendito Dios, para que cualquier pensamiento que sea mío y no tuyo, Señor, no salga de mi boca, Señor. Sé dirigiéndome, Señor, y pasando el carbón de tu altar, Señor, sobre mis labios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento. Este es una continuación y una especie de cierre y punto aparte, bueno, no punto aparte, un cierre y punto a una pequeña explicación que empezamos la semana antepasada, que empezó con una pregunta producto de un dilema, o mejor dicho, producto de una afirmación que podía ser errónea. A ver, para entrar rapidito en tema, ¿qué fue la pregunta a la cual Pablo le estaba dando respuesta a la que vimos la semana pasada? ¿Alguno? ¿Cuál fue esa pregunta a la que Pablo le estaba dando respuesta? ¿Ninguno? Bueno, empiezo entonces desde el 1 de nuevo. ¿Y cuál era esa pregunta? Esa pregunta a la cual Pablo, después todo el tema que hemos estudiado viene como producto de esa pregunta, producto de una afirmación que podía tomarse de forma errónea entre los cristianos de la época y los cristianos de hoy en día. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ya quedó claro la semana pasada que de ninguna manera. No. Según lo que estaba estudiando aún más en estos días, dice que Pablo en el original no dijo en ninguna manera, sino que dijo 3 veces no. Es no, no, no. Como el profesor Girafales cuando dice ta, ta, ta. No. No, de ninguna manera. Rotundamente es un no. En ninguna manera. Así que esto viene precisamente, el estudio de todo este tema que vamos a llevar y el cierre de esta primera parte es producto de esa primera duda. De esa primera duda que Pablo dice y afirma que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces Pablo hace esa pregunta para evadir, ya explicamos la semana pasada, diferentes argumentaciones en contra de los diferentes grupos que existían en esa época. El tema que le he puesto el día de hoy como título es Vivos entre muertos. Los que siguen la serie reconocerán al personaje. Vivos entre muertos. Es la característica de un hijo de Dios en este mundo. Es el llamado que nos hace Pablo en estos versos que vamos a estudiar a cómo debemos estar nosotros. Vivos entre muertos. Ahí vemos a los que siguen la serie, ¿no? A Darren rodeado de zombies. Es un vivo entre muertos, figurativamente. Para nosotros también, de esa manera, también somos vivos entre muertos. Cuando caminamos por la calle, estamos caminando en un mundo lleno de muertos. Y nosotros somos también vivos. Y vamos a ver por qué. Para entrar un poquito y hacer el recordatorio de lo que vimos la semana pasada, y no entrar en seco, vamos a recordar un poco. Lucero, por favor, la siguiente. Nos dice que Pablo en este momento nos va a hacer apelar a nuestro propio conocimiento en cuanto a la pregunta que ya hemos dicho, de perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo va a apelar en el conocimiento en este entonces. ¿A qué conocimiento? En 3 versos diferentes nos hace recordar algo. Nos dice en el verso 3, dice, ¿o no sabéis? En el verso 6 nos dice, ¿sabiendo qué? Sabiendo esto. Y en el verso 9 dice, sabiendo que Cristo. Nos hace recordar, nos hace apelar a nuestro conocimiento, a nuestro conocer de las cosas. Por eso Pablo dice, ¿acaso no saben qué? ¿No sabéis esto? Sabiendo esto, sabiendo que Cristo,
El conocimiento que nosotros podamos obtener de las Escrituras, del Evangelio, de Dios, va a ser un arma que nos va a ayudar a nosotros a mantener nuestra visión firme en las cosas que el Evangelio nos demanda. Y con estas premisas de sabiendo que, de nuestro conocimiento que tenemos respecto a Dios, de la forma correcta que tenemos que tener el conocimiento de Dios y de su Hijo, es que nosotros tenemos que entender las Escrituras y no, se puede decir, y no cambiarlas, no tratar de hacerle una especie de arreglos para mi conveniencia. Pero ¿qué es lo que hay que saber en estos versos? ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es lo que hay que conocer sobre Cristo y sobre nosotros? En la siguiente, por favor, Lucero, vamos a ver qué es lo que tenemos que saber. Es uno, que nosotros estamos muertos al pecado. Es la afirmación que nos hace saber, porque dice en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Luego dice también, ¿qué más? Que hemos sido sepultados juntamente con Cristo en su muerte. Es lo otro que tenemos que saber. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros hemos sido crucificados, hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Tenemos que entender eso. Y lo último, porque hemos sido plantados en su muerte y en su resurrección. ¿Qué es ser plantado? Es haber sido cimentado. Yo no sé mucho sobre plantas, no es algo que me agrade mucho, me gustan más los animales, pero tengo a alguien, a un vecino, a una vecina que ahora sí, saben, les gustan las plantas. Ahora sí en mi casa veo arbolitos afuera, está creciendo uno, veo en mi techito que han puesto macetas, y la verdad que le cambia la cara. O sea, yo soy de villa, nunca en mi vida he conocido de plantas, nada de nada, pero ahora no me gusta trabajar ahí, pero me gusta ver el trabajo que Carla hace con esas plantas. Y yo vi que empezó cuando llegó un año, era un arbolito de este tamaño, y el arbolito ya está de este tamaño. En un año. Y como Santi y le riega y dice, esta es la resentida. Y empieza a hablarle y todo lo demás. Y esa planta ha tomado fuerza. He visto cómo ha hecho el cambio de un macetero de ese tamaño a pasar a un macetero de este tamaño. Porque está tomando fuerza, está cimentado. Y va a llegar el momento de que ese arbolito ya no va a poder estar en un macetero. Va a tener que ser trasplantado a tierra. ¿Por qué? Porque sus bases, sus cimientos están profundos y van a tener que agarrar tan profundo de que va a romper ese macetero y va a seguir buscando tierra abajo. Va a seguir buscando de dónde sostenerse, de dónde agarrar para poder crecer. Es lo mismo, nosotros hemos sido plantados en su muerte y en su resurrección. Primero porque hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados con Cristo. Al morir al pecado estamos muriendo a nuestro yo, a nuestro viejo ser, a nuestra forma de ver la vida, a nuestro yo pecador. Hemos sido juntamente, dice, sepultados con Cristo en su muerte. Con Cristo han quedado toda nuestra vida pasada quedó atrás. Hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado también con Él en nueva vida. Y ahora hemos sido plantados en su muerte y en su resurrección. Entonces, al ser plantados en su muerte y resurrección, vamos a ir arraigándonos más en lo que es, en las raíces, en los fundamentos de la palabra, de las Escrituras, de Dios mismo. Vamos a encontrar cada día a Dios. Y mientras más nos tengamos arraigados en la palabra, mientras más estemos arraigados a Dios, mientras más comunión tengamos, más difícil va a ser tener este tipo de pensamientos. Por eso Pablo dice, este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que el hombre viejo sea crucificado con Cristo y para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es para eso que tenemos que entender, esto es lo que debemos saber. ¿Para qué? Para que el hombre viejo sea crucificado y el cuerpo del pecado sea destruido. Si ya sabemos esto, entonces, siguiente por favor, Lucero, entonces tenemos que hacernos esa pregunta. Si tenemos estas herramientas, si tenemos este conocimiento, si hemos sido enseñados de esta manera, entonces, ¿por qué el pecado nos sigue creando tantos problemas? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿O ninguno de ustedes ha tenido problemas con el pecado?
¿Por qué nuestras vidas se alejan de la santidad en muchas ocasiones? ¿Por qué? Si ya Cristo nos ha dado de su Espíritu Santo, si hemos sido justificados, si ya nos hemos arrepentido, ¿por qué nuestras vidas, aún el pecado de nuestra vida, nos sigue creando tantos problemas? ¿Por qué cuando nos preguntan de algo vergonzoso, lo primero que respondemos es una mentira? ¿Por qué no queremos aceptar muchas veces nuestras culpas y buscar a un culpable? ¿Por qué es más fácil hacer lo malo que lo bueno? Son preguntas que debemos hacernos. Si tenemos todo esto que Pablo nos ha dicho, ¿por qué? Porque aún el pecado tiene un cierto poder que vamos a conocer. El pecado de nuestras vidas no muere. El pecado de nuestras vidas no muere. Vamos a conocer ahora el por qué es que tenemos esos problemas. ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué fallamos a Dios? Vamos a conocer un poco más de eso. Recordemos de que hemos planteado la semana pasada, hasta ahora como estamos haciendo el libro de Romanos, en 3 partes. Condenación, justificación, y ahora la tercera que estamos estudiando, y vamos a estudiar hasta el verso 8, es santificación. Y vamos a conocer un poco más de ese proceso. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Por favor, Lucero, la siguiente. Vamos a darle lectura en el verso 11, que dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Disculpen, que creo que tengo que hacer un ajuste de medida, no veo muy bien. Dice: así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Existen todavía algunos motivos que nos hacen difícil al cristiano comprender que hasta ahora estamos muertos al pecado. Y he podido ver 2 aspectos, podría nombrar muchos más, pero voy a nombrar solamente a estos 2 aspectos en primera instancia. Es que el nuevo nacimiento es un hecho no observable, ahí me faltó de poner, disculpen, es un hecho no observable de manera inmediata y con una verificación física. No es un hecho observable de manera inmediata. ¿Alguien puede decir y levantar la mano: yo sé cuándo mi vida cambió exactamente? Yo sé cuándo me arrepentí. Campamento 2013, ahí yo me arrepentí. Pero mi vida no cambió ahí mismo. Seguía siendo el mismo en ese entonces. Seguía aún viniendo a la iglesia y saliendo de la iglesia yéndome 15 años. Mi vida no cambió. Seguía viniendo a los cultos de sábados y seguía tirándome la hora en la clase de religión porque no me gustaba, en la clase de arte tampoco. ¿De qué me sirve el arte? Yo no voy a ser músico, decía yo no voy a ser artista. Mi vida no cambió ahí. Yo recuerdo cuando me arrepentí. 16 años. No recuerdo cuándo mi vida empezó a cambiar. El nuevo nacimiento no es un hecho observable inmediato. Es un proceso. Y por lo mismo que es un proceso y muchas veces no lo vemos de manera inmediata, nos hace, ¿cómo se puede decir?, dudar muchas veces de nuestra propia salvación. Nos hace ver a nosotros como que fallamos de manera continua a Dios. Y ese es el siguiente punto que veo. La batalla continua con el pecado parece contradecir esta verdad de que estamos muertos para el pecado. Porque aún tenemos una batalla continua para el pecado. Aún tenemos una batalla continua todos los días. Y esa batalla muchas veces es la que nos hace contradecir la verdad de que estamos muertos al pecado. Y no consideramos muchas veces de que estamos en un proceso, que estamos se puede decir que estamos avanzando en un camino, que estamos siendo preparados para lo que vamos a vivir de aquí en la eternidad. Dios nos santifica, pero el proceso de santificación es gradual.
no es instantáneo. Bueno, como una vez el pastor nos explicábamos en un grupo que estábamos estudiando, o sea, si hay una santificación instantánea, porque el Espíritu Santo llega a ti, pero al mismo tiempo es una santificación gradual en tu forma de vivir, forma de pensar y forma de hacer las cosas. No pretendamos que alguien que recién llegue a la iglesia el día de hoy y que se haya arrepentido, automáticamente, como esa persona antes hablaba lisuras, ese mismo día deje de decir lisuras. O no pretendamos que alguien que ese mismo día se arrepintió, que era alcohólico, pensemos de que en ese día ya no va a volver a tomar alcohol, o que era drogadicto se deje de drogar. Eso es muy, muy difícil. ¿Podría pasarlo? Quizás sí, no lo sé, pero eso es muy difícil. La santificación es un proceso en tu vida, en el cual Dios va trabajando contigo día a día, hasta el día que te mueras o hasta el día que Él venga. Y considerarse aparte muerto al pecado es una verdad de fe. Y por lo mismo de que es una verdad de fe, debemos creerla como tal. Debemos creerla con todo nuestro corazón. Pero no repetírnosla simplemente como un juego que muchas veces dicen, a ver, repite conmigo, soy muerto al pecado, soy muerto al pecado. No es así simplemente. De verdad créelo. Desde tu corazón. Cree que eres salvo, cree que eres hijo de Dios y crees que has muerto al pecado. Pero de verdad, créelo. Ese es el punto, ese es el llamado. Debemos creerlo verdaderamente y conforme creemos en eso, viviremos en eso. Si yo creo que Cristo murió por mis pecados, viviré de acuerdo a eso. Si yo creo el valor de Cristo en la cruz, viviré de acuerdo a eso. Si Cristo para mí no tiene ningún valor, viviré de acuerdo a eso. Debemos vivir de acuerdo a lo que estamos creyendo, que creemos de que estamos muertos al pecado. Y no te voy a engañar, vas a seguir pecando, pero debes creer de que realmente estás muerto al pecado y que el pecado ya no tiene poder en tu vida. Siguiente diapositiva, por favor. En Efesios 1:4, acá en sus Biblias, si no lo tiene alguno, está al frente. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió a nosotros, antes incluso de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El proceso lo hace Él. El proceso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Lo que necesita de nosotros son corazones arrepentidos, dispuestos a creer. Y hemos visto, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es nosotros, sino que es don de Dios. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. No es que Él te salvó y te dejó ahí a su suerte. No. El que comenzó en ti esa obra, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Es como, una vez estuve en Huaraz y tuve la oportunidad de conocer a un artesano. Y vi cómo realmente hacen los vasos de barro, los jarrones. Y al principio es una cosa horrible. Es barro. Y el olor, el color, es feo. Parecía heces. Es feo. Y el alfarero agarraba, tenía una mesa redonda, que como lo pisaba así como las máquinas de coser antiguas, y eso va girando, y va tirando ahí, va girando, y de repente en el medio va, y le va dando la forma que quiere.
y lo va arreglando. Tú eres esa cosa fea. ¿Por qué se ríen? Le han engañado que son bonitos. Tú eres esa cosa fea. Dios es el alfarero. Esa cosa fea que era sin forma. Así somos nosotros. Y Él va dando la forma y la perfecciona. Recuerdo cuando Él empezó, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Eso pasó cuando mi madrina, por sacar primer puesto en esa época, me llevó a Huaraz de viaje. De ahí nunca más volví a sacar primer puesto. Y me llevó de viaje y vi el proceso. Eso fue hace más o menos unos 13 años. Y al principio no quedó bien, tenía una especie de rajadura. Estaba haciendo una especie de jarrita y lo volvió a chancar. Y de nuevo empezó a hacerle la masa, chanca, 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 y una que estaba la bolita ahí, todo ya, empezó de nuevo. Y siguió haciendo el molde de acuerdo a como quería terminarlo. Es lo mismo. Dios va a trabajar con nosotros. Tal vez en el proceso va a pasar algo, puede haber alguna imperfección todavía por corregir. Tranquilo. Cree con todo tu corazón de que estás muerto del pecado y de que Cristo murió por ti, que el que empezó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no te ha dejado y no te va a dejar. Él la va a perfeccionar. Porque eres su hijo. Con eso debemos tener la total confianza y la plena seguridad de que nosotros podemos vencer toda tentación del pecado. Porque quien lucha en nuestras batallas es Dios mismo. Si dejamos de que Él obre. Siguiente, en 1 Corintios 10:13. Siguiente, PPT Lucero, por favor. En 1 Corintios 10:13 nos dice de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para la que la podamos soportar. No hay tentación a la cual que Dios nos dé, o que nos permita pasarla, mejor dicho, en la cual no podremos resistir. Porque junto con la tentación también nos da la salida, para que podamos soportarla. Pero pasa que muchas veces nosotros, al no estar precisamente en comunión, al no estar en Él, al no confiar en Él, al habernos alejado de Él, no podemos ver la salida. No podemos ver la solución. Es como el clásico dicho, te ahogas en un vaso de agua. Muchas veces eso pasa cuando estamos alejados de Él. Pero Él nos dice que Él no nos da tentación que nosotros no podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación también nos da la salida para que podamos soportarla. Cuando somos considerados muertos al pecado y vivos para Dios, al mismo tiempo también vamos a poder enfrentar con confianza la muerte. La muerte no va a ser un problema. Y estoy hablando de la muerte física, de la muerte natural. Siguiente, Lucero. Juan 10, 25 y 26. En Juan 10, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si creemos realmente que estamos muertos del pecado, si creemos realmente que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Salvador, si vivimos en esto, la muerte tampoco es un problema, porque Él es la resurrección y Él es la vida. La muerte natural no es un problema.
Y precisamente la muerte es se puede decir, es una evidencia, muerte natural, es una evidencia de que el pecado existe y que todavía tiene poder. Y tiene poder porque dice que la paga del pecado es muerte. Como consecuencia del pecado es que morimos. La muerte natural ya no va a ser un problema, tampoco. Pero a ver, y ahí cierra, ¿no? No es que yo lo he puesto, así cierra el texto. ¿Crees esto? La pregunta es, ¿creemos eso? ¿Creemos eso realmente? ¿Podemos creer en eso realmente? Así que también vosotros consideráis así también nosotros considerados muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el 12, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Siguiente, Lucero, por favor. Pablo aquí nos habla de alguien que tiene un cierto poder sobre nosotros, ¿verdad? De alguien que tiene un cierto poder sobre nuestras vidas. Pues nos dice, pues nos pide que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Siguiente, por favor, Lucero. Nos pide que el pecado, que no reine sobre nosotros el pecado. Vamos a hacer un ejemplo. Puesto dos boxeadores, Cristo está que no queda el pecado. Vamos a hacer un símil. Pero ahí no vemos que el pecado ya está en knockout, o sea, que ya acabó la pelea. Ahí lo que estamos viendo es de que está derrotándolo. Pero en nuestro cuerpo mortal aún hay evidencia del pecado. En nuestro cuerpo mortal, el pecado no ha sido, se puede decir, arrancado, sino que ha sido aplastado. Se le quitó poder, se le quitó autoridad, se le quitó fuerza, pero está presente. Está presente. No es que no tengamos pecado ahorita. Está presente. Cristo le ha quitado poder, le ha quitado autoridad, le ha quitado fuerza al pecado. Por eso nos dice que no reine. Porque el pecado ha sido quien nos ha gobernado durante todo este tiempo. El pecado ha sido quien nos ha gobernado durante todo el tiempo que hemos estado apartados de Dios. Y se quiere levantar para volver a gobernar. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aún hay un poco, aún tiene poder, aún se quiere levantar. Y Cristo ha aplastado al pecado, le ha quitado su fuerza. Siguiente, por favor, Lucero. El pecado, nos guste o no, es una fuerza poderosa en el ser humano, a la que vamos a enfrentar durante toda nuestra vida terrenal. Yo he representado, traté de buscar a un rey, pero salía la Revolución Francesa y no era muy... Pero la vacancia está de moda, ¿no? Entonces, vamos a decir que el pecado es como un rey que ha sido destronado o como un presidente que ha sido vacado. Por lo tanto, ya no tiene derecho a reinar o a gobernar. Ese es el pecado. Ese ha sido un rey que ha sido destronado o un presidente que ha sido vacado. Pero
Los reyes no se quedan tranquilos cuando son destronados. Estaba siguiendo la serie Vikingos y The Last Kingdom. Me gustan las series de historia un poco. Y ahí veo pura... Quitó el reino, puso otro reino, volvió por su reino, venganza por el reino. Los reyes no se quedan tranquilos cuando pierden un reino. Y los presidentes tampoco, si no, vemos a Vizcarra, ¿no? Entonces, si el pecado es un rey que ha sido destronado o un presidente que ha sido vacado, y sabemos que ya no tiene derecho a reinar o a gobernar, va a querer reinar y va a querer gobernar. Eso es inevitable, va a querer hacerlo. Recuerden que era un rey. Y un rey quiere reinar. Pero el pecado ya no tiene poder para controlar a un creyente, a no ser que éste decida obedecer a sus concupiscencias. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Y qué es concupiscencia? Hace un tiempo le explicamos, concupiscencias eran deseos desordenados de algo que se anhelaba mucho, mayormente derivado a lo sexual. El pecado ya no tiene poder en la vida de un creyente, a no ser que éste se lo otorgue. Solamente cuando éste se le otorga el poder, el pecado tiene poder en la vida de un creyente. ¿Por qué? Siguiente de Lucero, por favor. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Porque sabemos que todo el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. El pecado ya no es una práctica continua en su vida. El pecado ya no lo gobierna. Pero es todo el que es nacido de Dios. Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Todo esto es posible porque estamos precisamente en aquel que venció la muerte, ya hemos visto la semana pasada. Bueno, la semana antepasada. Estamos en Jesús, que se enseñoreó del pecado, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el pecado es, como dije, no es arrancado, es aplastado, porque en nuestro cuerpo mortal todavía existe pecado. Es aplastado, se le quitó su poder, ha sido, ¿cómo es? Se ha sido vacado. Se quitó su gobierno, se quitó su reino. Se quitó su fuerza, su poder, su autoridad, pero todavía está entre nosotros. Ahora, ¿nosotros podemos caer en pecado? Sí. ¿Podemos vivir en pecado? Debería ser no, pero también. Ajá, Benjamín, herejía, espérate. A ver, un niñito. No, no hay muy niños. Chiqui, ven un ratito. Disculpa que te haga pasar vergüenza, Chiqui. Ven acá. Ustedes ven a Chiqui y a mí, y si hacemos una competencia de brazos, ¿quién gana? En la realidad, yo peso el doble que Chiqui, soy más grande que Chiqui. En una competencia de brazos, ¿quién ganaría? Es obviamente que ganaría yo. Pero él también puede ganar. Si es que yo me dejo. Chiqui, ven. Vamos a jugar.
El pecado solamente puede gobernarnos nosotros si es que lo dejamos. Porque, gracias chicas. Sí, puedes sentarse, gracias chicas. El pecado solamente puede gobernarnos a nosotros si es que nosotros lo dejamos, porque Cristo ya le quitó todo el poder. Cristo ya le quitó todo el poder al pecado en nuestras vidas. Lo ha aplastado. Pero recuerden que es un rey que se quiere levantar. Si nosotros estamos unidos a Dios, si estamos sujetados a Cristo, si dependemos del Espíritu de Dios, el pecado no se va a poder levantar. Pero si nosotros nos alejamos cada vez más de Él, ignoramos su palabra, el pecado va a levantarse. Eso es lo que pasa. El pecado se va a levantar. Y sí puede gobernar, aún en la vida de un cristiano. Porque el pecado todavía está dentro de tu cuerpo mortal. Está dentro de tu cuerpo carnal. Siguiente, por favor, Lucero. Primera de Pedro 2, 9, 11. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros éramos, dice, ahora somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Somos todo eso. ¿Para qué? Para anunciar las maravillas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no eras pueblo, pero ahora sí eres pueblo de Dios. Antes no habías alcanzado misericordia, ahora has alcanzado misericordia. El pecado, la naturaleza del pecado, aún puede operar en nuestra carne. Aún puede operar en nuestra carne. Por eso dice Pedro, os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Os ruego, ustedes aquí en esta tierra son extranjeros, son peregrinos, están de paso. Os ruego que se abstengan ustedes de los deseos carnales, esos que batallan con nuestra alma, porque el pecado no impera en nuestra alma, está en nuestro cuerpo. Siguiente, por favor, Lucero. Como le dije, en nuestra naturaleza el pecado aún puede operar. Y Pablo, el autor de este libro, también luchó con eso. Vamos a leerlo nada más. Una otra vez, por favor. Lucero, creo que te pasas uno. Vamos a leer. Esto cuando estén en el capítulo 7 se va a profundizar más. Pero vamos a leer. En Romanos 7, de 18 al 24 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. El pecado aún puede operar en nuestra carne.
El pecado aún puede operar en nuestra vida. Pero tenemos nosotros que creer precisamente lo que hemos dicho hace ratos, con todo nuestro corazón, creer firmemente de que nosotros estamos muertos al pecado y vivir conforme a lo que estamos creyendo, creer de que Cristo me ha justificado y me ha perdonado, creer que vivo conforme a su gracia y buscar estar firme en Él, plantados, como hicimos el ejemplo, plantados, cimentados. Si estoy plantado en su palabra, si estoy cimentado en Él, si mis raíces están en Él, no voy a poder alejarme de Él. Buscar siempre estar lleno del Espíritu, lleno de Él. Que Él sea quien me dirija. Cuando un creyente usa sus miembros para pecar, se convierte en un instrumento de iniquidad, según lo que estamos leyendo. Mientras que cuando uno lo hace para agradar a Dios, se convierte en un vivo entre los muertos. Cuando utilizas tus miembros para desobedecer a Dios, para pecar, eres un instrumento de iniquidad, eres un instrumento de maldad, eres un instrumento del diablo. Cuando utilizas tus miembros para agradar a Dios y vivir con Él, estás muriendo y te has convertido en un vivo entre los muertos. Nuestra ciudadanía ya no es de aquí, como hemos leído. Para este mundo, para sus deleites, para lo que nos ofrece, nosotros estamos muertos. Nosotros estamos muertos para el mundo, si estamos en Cristo. Pero para Dios, estamos vivos. Hay dos formas que nos pueden ver tanto Dios y el mundo. Lucero, siguiente, por favor. Hay dos formas en las que nos puede ver Dios y el mundo. O vivos o muertos. Ahora, tú decides quién te mira cómo, ¿no? Si quieres que Dios te mire como muerto o como vivo, o si quieres que el mundo te mire como muerto o como vivo. Hay dos formas en las que podemos presentarnos ante Dios y ante el mundo. O como vivos o como muertos. ¿Cómo nos mira Dios a nosotros en esa imagen? ¿Con cuál nos podríamos representar hoy en día? No me digan, en su mente. Cada uno sabe su condición. ¿Con cuál podríamos representarnos? ¿Podríamos decir realmente estoy vivo para Dios o tengo que aceptar que estoy muerto para Dios y tengo que buscar de su vida? ¿O es que para el mundo sí estoy vivo y es que para Dios estoy muerto? ¿Para quién estamos vivos y para quién estamos muertos? ¿Para Dios o para el mundo? Tenemos que, como le digo, volvemos atrás. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. Tenemos que estar plantados y cimentados en Él. Dice, porque en el 13, para ir cerrando, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia a Dios, no como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Viviendo y creyendo que Cristo, que Dios, que su Santo Espíritu es quien nos gobierna. Ya no el pecado. Plantados en Él. Siguiente, Lucero, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado ya nos enseñorea a nosotros, ya hemos dicho. El pecado ha sido un rey que ha sido destronado, un presidente que ha sido vacado. Ya no tiene poder sobre nuestra vida, ya no se enseñorea sobre nosotros. Nosotros ya no estamos bajo la ley.
sino bajo la gracia. ¿Y cuál es el principio de la ley? ¿Por qué no dice eso? Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En la ley se ponían obligaciones y como consecuencia de las obligaciones que cumplíamos, habían bendiciones. En el principio de la gracia, primero nos da una gran bendición, que es ser llamados hijos de Dios, y como consecuencia de eso vienen los frutos. Estamos en la gracia. Nos ha mostrado y hemos visto todo anteriormente que hemos sido condenados, que estamos condenados, pero que al mismo tiempo Él nos envió a su Hijo para justificarnos y nos santifica. Él nos otorga eso, nos da la gran bendición de aceptarnos, como escuchamos la semana pasada, de aceptar de vuelta a nosotros, de acercarnos a Él en su casa y recibirnos, y el Padre nos abraza, y como consecuencia de ello también viene todo lo demás. Nos ha dado la potestad de ser llamados hijos, nos ha dado la potestad de ser miembros de su pueblo, de ser llamados escogidos. Y hemos visto también, además de eso, que Él mismo va a seguir trabajando en nosotros y que perfeccionará su obra, que no nos ha abandonado. Nuestra vida en Adán, como vimos la semana antepasada que nos enseñó Katy, terminó en la cruz. Y ahí inicia nuestra nueva vida en Cristo, en la gracia. Al estar en la gracia también tenemos las armas de Dios que nos van a ayudar a enfrentar toda tentación, ya lo hemos visto, todo pecado. Tenemos el Espíritu Santo que nos da la seguridad de que somos sus hijos. Porque dice que juntamente, que nos dijo que hemos leído en Corintios, no ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no nos ha dejado ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con Él la tentación, la salida, para que podamos soportarlo. Juntamente con la tentación nos da la salida. Él nos va a dar todas las armas para poder enfrentar la tentación, para poder enfrentar el pecado. Nos da su Espíritu Santo, el cual nos santifica y nos da la seguridad de que somos hijos. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ya no estamos muertos para Dios, estamos vivos. Pasamos de muerte a vida. Entonces seamos instrumentos, dice, seamos instrumentos de justicia. Ya no seamos instrumentos de iniquidad. No permitamos que el pecado se levante para gobernarnos. Ya no seamos instrumentos de iniquidad, seamos instrumentos de justicia. Y vivamos conforme el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Que eso la próxima semana lo explicará otro hermano, de que se va a tratar ahí sobre precisamente ser esclavo de Jesús. Ya no eran esclavos del pecado, dice, ahora somos siervos de Dios. Así que ese es el llamado en esta hora. Ya no vivamos como muertos, ya no seamos instrumentos de iniquidad, seamos instrumentos de justicia. Amén. Eterno Dios, gracias te damos, Dios mío, porque tú nos permites, Dios mío, poder entender y escudriñar tu palabra. Sabemos, Señor, que no somos dignos, Señor, de ti, que no somos merecedores de ti, Señor, pero tú, Señor, en tu gracia, tú, Señor, en tu bondad, Señor, y en tu amor, nos permite, Señor, acercarnos a ti, Señor. Nos da, Señor, los mecanismos suficientes, Señor, para poder cada día más comprenderte un poco, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque no nos has abandonado, porque sabemos, Señor, de que tú perfeccionarás la obra en nuestras vidas, Señor, que lo has venido haciendo, Señor, y que continuarás haciéndolo, Dios mío. Sabemos que no nos has dejado solos. Tenemos al Espíritu Santo que muere en nosotros, Dios mío. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, poder someternos cada vez más a ti y vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para no permitir que el pecado, Señor, se levante en nuestras vidas, sino, Señor, estar sujetos, Señor, a tu gobierno, Señor, a tu autoridad y a tu poder. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.